Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios, principalmente a Dios la honra y la gloria por este servidor, por este hijo que se ha dejado ungir por Dios, se ha dejado ungir por el Espíritu Santo de Dios y sigue siendo ese instrumento de nuestro Rey Celestial. Y bueno, hermanos, ayer la bendición maravillosa que tuvimos con él de este hermoso retiro de Cuaresma, y que bueno, como lo habíamos anunciado en otros programas anteriores, hay muchas parroquias, muchas comunidades que ya se están preparando para tener sus eventos, y para la gloria de Dios, aquí en San Patricio, ayer tuvimos el nuestro, y hoy una vez más tuvimos que desvelar al Padre, levantarlo temprano para que en esta mañana estuviera con nosotros. Él me dijo, sí voy a estar contigo, hijo, pero sabes, si me traes un tecito calientito para mi garganta. Y claro que sí, Padre, le cumplí, así que ojalá Dios quiera que me gane el cielo con esta obra de caridad que hice. Padre, bienvenido, buenos días. Buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los hermanos que en esta mañana nos escuchan. Hoy quinto domingo de Cuaresma, preparándonos nosotros para vivir ese misterio pascual de Cristo. Qué alegría estar con ustedes. Y pues no, mi nombre es el Padre Bernardo Moncada y espero que la reflexión de hoy, la oración de hoy sea de gran bendición para todos ustedes. Gracias por la invitación y adelante. Claro que sí, no, Padre, es para nosotros un regalo de Dios tenerte, ya que me imagino que los radioescuchas que nos oyen a mí y al hermano Gerardo, el hermano Jesús, decir, ya sáquenlos, es la misma canción, pero no se crean. Tenemos varios hermanitos que en realidad les encanta el programa, y Padre, hoy en este día quisiéramos que nos compartas lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Nosotros normalmente compartimos lo que el Evangelio del día de hoy, ¿verdad? Y hacemos una meditación y reflexionamos dando el mensaje que el Señor tiene que dar. Pero no sé, hoy si quieras compartir del mismo evangelio del día de hoy, o el Señor te ha puesto algo diferente en tu corazón, porque el tema de ayer fue un tema muy maravilloso, hermoso, que con él fuimos arrancando, irnos preparando a la maravilla que pasó allá en el retiro. Sí, claro que sí, pues el evangelio de hoy es un evangelio muy bonito, a mí me encanta, sobre todo pues de la perspectiva de Jesús. Pero si nosotros vemos el hilo conductor de las lecturas, como decía un padre por ahí de la orden de los Paulinos, en la primera lectura que está tomada del libro de Jeremías, en el capítulo 31, versículo 31, nosotros podríamos ver lo que llamarían algunos biblistas el fracaso de Dios. Y suena raro, es una expresión bastante fuerte, pero sí, Dios hace una alianza con el pueblo y Dios le promete a este pueblo a través de un escrito, a través de una ley, de que Él va a ser su Dios, de que ese pueblo va a ser su pueblo y de que van a ser fieles. Y el pueblo pues es un pueblo testarudo, es un pueblo cabeza dura que se va detrás de otros dioses, y esa antigua alianza, esa antigua ley, de una u otra manera fracasa, de una u otra manera caduca. Entonces viene la nueva alianza. La nueva alianza viene en la profecía de Jeremías, en el capítulo 31, versículo 31. Y dice que van a llegar días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. Y yo quiero centrarme en esa alianza que Dios hizo con el pueblo. ¿Cuándo Dios hizo la alianza con su pueblo? Ya venía Dios haciendo pactos, compromisos, testamentos, como traduce la palabra. La palabra en hebreo es berit. Berit traduce precisamente eso, alianza. Ya Dios lo había hecho con Caín, un ejemplo, después de que mató a su hermano, no te matarán, no te tocarán. Dios había hecho la alianza con Noé, un ejemplo, después de que pasó el diluvio, no se volverá a destruir la tierra de esta manera. Pero verdaderamente esa alianza tiene su génesis, tiene su inicio, tiene su principio con Abraham. En Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham, 12:1. Yahvé le dice a Abraham, vete de tu tierra, a la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré. Y entonces el Señor le da una doble promesa a Abraham. Le da la promesa de tierra y la promesa de descendencia, que es una promesa con dos dimensiones diferentes. Y de ahí en adelante, con Abraham, inicia todo un camino, todo un recorrido. Abraham le cree a Dios y Abraham pues sale según la voz de Dios. Y a través de Abraham y de todos los patriarcas, esa promesa, esa alianza se va renovando día tras día, día tras día. Después ya con el caudillo liberador que Dios levanta, que se llama Moisés,
después de que el pueblo dura 430 años esclavizados en Egipto, y Dios levanta un caudillo legislador que saca a este pueblo de la esclavitud, y a través de este hombre, Dios le da la alianza por escrito, que llamamos nosotros los 10 mandamientos, que nosotros sabemos que cuando Moisés bajó de aquel monte, que es el monte Oreb, pues vio al pueblo postrado delante de un becerro de oro, y el mismo Moisés rompe esas tablas que Dios les había dado, y después le toca al mismo Moisés, pues, escribirlas, ponerlas de nuevo por escrito. Pero esa alianza era una alianza que estaba escrita en tablas de piedra, en tablas caducas. Sin embargo, esa alianza que fue transgredida por el pueblo de una u otra manera, pues esa alianza ya llegó o llega a un fin con esta profecía que estamos leyendo. Una nueva alianza, dice el Señor. Pero no como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley, dice el Señor, en su interior, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vea qué bonito esto, es decir, esta nueva alianza, esa nueva ley, ya no va a ser escrita en tablas de piedra que se pueden romper, que llega a ser algo caduco, sino que va a ser escrita en el corazón mismo de las personas. Y esto es interesantísimo, porque el corazón del hombre, el corazón de las personas, es donde Dios verdaderamente va a poner su alianza. Nosotros, los que creemos en la renovación carismática, creemos en la fusión del Espíritu Santo, decimos que esto es lo que sucede en Pentecostés. En Pentecostés, cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, sobre San Pedro y todo el colegio apostólico, estando la Virgen María presente, viene y se derrama el Espíritu Santo, y al derramarse el Espíritu de Dios sobre este pueblo, esa ley, esa palabra que el mismo Señor Jesucristo había predicado, viene a flote, viene a escribirse de una manera permanente en el corazón de los apóstoles. Y por esa razón es que los apóstoles pueden salir a predicar la palabra. Ya lo dice la Biblia en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, que lo que hay en el corazón es lo que abunda en la boca. Si esta nueva ley, esta nueva alianza ha sido pactada, ha sido sellada con los apóstoles, pues ellos pueden salir a predicar la palabra, porque esta alianza ha sido escrita en el corazón mismo de las personas. Si nosotros nos ponemos a hacer una comparación cuando llegue la fiesta, por allá la solemnidad de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, nosotros vamos a ver que esta lectura, lo que es Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante, lo que es Génesis capítulo 11, que es la Torre de Babel, y lo que es Hechos de los Apóstoles capítulo 2, se van a tomar en la vigilia que se celebra el día de Pentecostés, y se va a hacer una predicación desde esa lectura. Pero ¿para qué? Dirán algunos. ¿Por qué se hace esas comparaciones? Porque hay que llegar a esa nueva alianza, a esa nueva ley que Dios pacta con su pueblo. En el Antiguo Testamento, un ejemplo en la Torre de Babel, pues eran muchas personas bajo una sola lengua. Y sin embargo, al final hubo diversidad de lenguas y se perdió esa misma lengua. Entonces hablaban diferentes lenguajes. En el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés, eran personas que hablaban diferentes lenguas, pero al final que vino el Espíritu Santo se entendieron bajo una sola lengua. Por eso decían algunos extranjeros, ¿y cómo estos hablan en nuestra propia lengua? Si estos son griegos, estos son judíos, estos son de aquí o son de allá. ¿Por qué? Porque es la unidad misma del Espíritu Santo. Esa nueva ley, esa nueva alianza que Dios pacta, que Dios escribe en el corazón del hombre, es escrita, como diría la misma palabra del Señor, con el dedo de Dios, con el Espíritu de Dios en nuestros corazones, y Dios hace de nosotros mismos, cartas vivas, evangelios vivos, que esa palabra que está guardada en el corazón es lo que nos lleva a nosotros a salir a predicar la palabra, a salir a anunciar. Pero cuando nosotros salimos a anunciar con esta palabra escrita en nuestro corazón, se puede cumplir lo que dice el Señor hoy en el Evangelio, que está tomado de San Juan capítulo 12, versículo 20 en adelante. El mismo Señor Jesucristo dice que ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere,
quedará solo, pero si muere, dará mucho fruto. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que cuando la palabra llega a nuestro corazón, cuando la palabra verdaderamente ha sido escrita por la mano de Dios, por el dedo de Dios en nuestro corazón, es donde nosotros tenemos que aprender a morir a muchas cosas. Yo ayer les decía en el retiro, un ejemplo, que hoy en día el hombre le da mucho culto al cuerpo, le da mucho culto al amor propio. Cuando el hombre se ama a sí mismo, se olvida de Dios. Pero cuando el hombre se olvida de sí mismo, sin llegar a descuidarse, lógicamente, cuando el hombre se olvida de sí mismo, no se pone primero a él, pues le da el primer puesto a Dios. Entonces, en este mundo contemporáneo vemos que el hombre se ama tanto que al final termina olvidándose de Dios. Pero si usted ve a un místico, ve a una persona de adoración, esta persona mística de adoración se olvida de sí mismo para darle el primer puesto a Dios. ¿Y quién es el que logra eso? Por la palabra que está en nuestros corazones. Esa palabra que está grabada en nuestro interior, grabada en nuestro corazón, es lo que nos lleva a nosotros a morir. Y la pregunta que yo les hacía ayer en el retiro era, ¿y a qué tenemos nosotros que morir? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que renunciar por amor a la palabra? Para que la palabra viva. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, dará mucho fruto. Entonces hay muchas cosas que están en nuestro corazón. Hay muchas cosas que han crecido en nuestra vida y que nosotros le hemos permitido a esas cosas que estén ahí en nuestro corazón y que dan fruto, pero no dan fruto del Espíritu, no dan fruto para Dios, sino que dan fruto para la carne, para el mundo o para el enemigo. Y a esas cosas es que nosotros tenemos que aprender a morir. ¿Y a morir por qué? Porque realmente están ahí, están vivas y están dando un fruto que no es un fruto para Dios. Sin embargo, si yo quiero dar fruto para Dios, pues tengo que aprender a morir. Ahora, son cosas que gustan, claro que son cosas que gustan. Uno hace las cosas no por disgusto, uno hace las cosas porque le gustan, llámense en pecados, llámense en errores, llámense en hábitos, llámense en vicios, como lo quieran llamar. Uno hace cosas que le gustan y a esas cosas es que uno tiene que aprender a morir. ¿Por qué? Por amor a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios crezca en nuestros corazones. Y hay cosas malas que hay que renunciar, hay cosas malas que hay que morir. Pero también yo le decía ayer, pero hay cosas buenas. Hay cosas buenas que nosotros hacemos, que muchas veces tenemos que aprender a morir para que la palabra de Dios dé fruto y fruto en abundancia. Alguien me preguntaba, bueno, padre, ¿y como qué cosa buena yo tengo que aprender a morir? Yo le decía un ejemplo. ¿Ver una movie es pecado? No, no es pecado. ¿Es malo? No, no es malo. Sin embargo, cuando yo ese tiempo se lo dedico al Señor como un sacrificio, pues ahí ya hay algo que yo morí, que no es malo, pero que me puede llevar a mí a dar frutos en abundancia para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto es muy importante, mis hermanos, que nosotros estudiemos nuestro corazón, donde está escrita esa nueva ley, esa nueva alianza, y pensemos qué es aquello que está matando, qué es aquello que está quitando esa relación con Dios. Porque cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos y somos egocéntricos, egoístas con nosotros mismos, y solo pensamos en mí, como diríamos nosotros los colombianos, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda algo también es para mí. Cuando yo pienso solamente en mí, me vuelvo una persona egoísta, egocéntrico, pues lógicamente que solamente importo yo, no importa ni el otro, ni importa Dios. Pero cuando yo le permito a la palabra que entra en mi corazón, que esta palabra empiece a dar fruto, yo logro entender de que el centro no soy yo mismo, sino que verdaderamente yo tengo que ser, como dice la Iglesia Católica, cristocéntrico, que Jesucristo sea el centro de mi vida a través del corazón inmaculado de la Virgen María, y aprendo yo a amar al otro. El gran otro se llama Dios, pero también yo descubro que hay otro en minúscula, que es mi prójimo, como diría el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11. Mi prójimo es aquel que yo tengo que aprender a amar. Pero hay cosas que a mí me impiden amar a Dios, hay cosas que me impiden amar al otro, amar a mi prójimo, y estas pequeñas cosas o grandes cosas son las que yo tengo que aprender a morir y a entregarle al Señor Jesucristo para tener vida y vida en abundancia, para que esa nueva ley verdaderamente dé fruto y fruto en abundancia en mi vida. Porque cuando yo amo mi vida más que Dios o amo mi vida más que el otro, se cumple la misma palabra que el Señor dice: el que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Y esto es importantísimo. Ahora, yo le decía ayer, amarnos a nosotros, tenemos que amarnos ciertamente. Nosotros no podemos llegar
a un odio en nosotros mismos. Y de hecho la Iglesia Católica en esta bendita renovación carismática habla de la sanación interior. Y una parte de la sanación interior es la sanación de la autoimagen. Yo le decía ayer en el retiro a la gente, si hay alguna parte de su cuerpo que a usted no le guste, esa parte está enferma. Y usted tiene que sanarse con esa parte de su cuerpo que a usted no le gusta. Si a usted no le gusta X o Y parte de su cuerpo es porque usted tiene una autoestima baja y tiene que sanarse verdaderamente. Nosotros no hablamos de un desprecio y un descuido personal. Entonces tengo que andar sucio sin bañarme, tengo que andar feo porque entonces me voy a despreciar a mí mismo. No, es ponernos no por encima de Dios, sino darle el lugar a Dios. Es darle el lugar a Dios que se merece y que le corresponde en nuestra vida y en nuestro corazón. Y eso nosotros lo tenemos que hacer todos los días de nuestra vida, reconocerlo a Él como el Señor, como el Salvador, como el Dios de nuestra vida y darle el lugar en nuestro corazón que verdaderamente el Señor se merece. Darle el lugar en nuestro corazón que verdaderamente el Señor se merece en nuestro corazón, en nuestra vida. Porque cuando yo le doy el lugar a Dios y lo reconozco verdaderamente como mi Señor, como mi Salvador y como el centro de mi vida, y yo lo pongo a Él aún por encima mío, entonces ahí es donde viene ese desprecio del hombre que habla la Santa Biblia. Y ahí es donde se cumple que el que ama su vida, la pone por encima de Dios, la pierde. Pero el que odia, dice la traducción Jerusalén, su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Y a mí en estos días me preguntaba una persona, ¿cómo así que odiar, Padre? Porque la Biblia de Jerusalén también, cuando habla del desprecio, digámoslo, de los demás, dice, el que no odia a su padre y a su madre, por causa mía, no entrará en el reino de los cielos. Esa palabra odia, que es una palabra que de pronto para nosotros, desde nuestro lenguaje pagano, y pues fuera de la Biblia, extrabíblico, no lo podemos entender, porque creemos que odio es, digamos, llegar a tomar una venganza en contra de alguien. Pero cuando la Biblia habla de odio, da esta palabra odia, o esta traducción odia, es decir, un desprecio total de algo. Cuando yo odio algo, no lo quiero, no lo quiero ni ver, no lo quiero ni tener cerca. Entonces, cuando la Biblia habla de este odio, de este desprecio, es de un desprecio total por la vida del mundo. ¿Qué es lo que nos ofrece a nosotros este mundo? ¿De qué nos quiere llenar a nosotros este mundo? Y nosotros vemos este mundo contemporáneo que ofrece tantas cosas, que está tan paganizado, que está tan alejado de Dios. A ese es lo que se refiere la Sagrada Escritura. Odiar es decir, alejar todo aquello que me quita a mí la gloria de Dios, todo aquello que me aleja a mí del otro, que me separe de mi hermano y todo aquello que me haga daño a mí mismo. Es sacarlo de mi vida, sacarlo de mi corazón. Y ese lugar que yo le he dado a estos acontecimientos, a estas situaciones, dárselo verdaderamente a nuestro Señor. Porque amando a Dios es como llegamos verdaderamente a amar a nuestro hermano. Y ahí es donde viene la tercera parte del Evangelio, donde dice el Señor, si alguno me sirve, que me siga. Es decir, cuando yo reconozco a Dios como mi Señor, como mi Salvador, y aprendo a amar a Dios, y aprendo a amar a mi hermano, y no me pongo por encima de nadie, sino que me hago el servidor de los demás, el primero al que yo le tengo que servir es a Dios. Y sirviéndole a Dios, le tengo que servir al otro. Ahí es donde viene la frase de la Madre Santa Teresa de Calcuta, que decía que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y el primero que yo tengo que entrar a servirle es a Jesucristo. Si alguno me sirve, que me siga. Entonces, ese servicio que yo presto en el reino, que yo le presto al Señor, es un servicio que se convierte en un seguimiento de Jesús. ¿Y qué es lo que me permite a mí dar ese servicio y iniciar ese seguimiento? Pues la palabra que habita en mi corazón. La palabra que yo le he permitido que entre a mi vida, como es como un campo, que dice el Señor, que la palabra es sembrada y la persona no se da cuenta sino hasta que da fruto. Es decir, esa semilla va creciendo en mi corazón a la medida que yo voy teniendo un encuentro personal e íntimo con Jesús y voy teniendo una relación verdaderamente con Jesús, y esa palabra me va transformando, me va llenando, me va cambiando y me va configurando, como diría Efesios capítulo 4 versículo 13, a la imagen, a la estatura del hombre perfecto, Jesús de Nazaret. Y entonces, cuando yo amo a Dios, entro en el servicio de Dios. Y cuando yo entro en el servicio de Dios, inicio un seguimiento, un odos, un camino hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque a Jesucristo hay que conocerlo,
amarlo, seguirlo y servirle, dirían algunos. Entonces, nosotros tenemos que conocer a Jesús para amar a Jesús. Y amando a Jesús y amando al prójimo, tenemos que entrar en ese servicio. Y al entrar en ese servicio de Jesús, tenemos que darlo también a conocer a los demás. Y eso es lo que el Evangelio nos quiere a nosotros hablar hoy. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a dar a conocer? Pues la palabra que habita en nosotros. Esa palabra, porque somos cartas escritas, cartas abiertas, verdaderamente escritas, no con tinta, no con papel, no con piedra que se caduca, sino que ha sido escrita en el corazón mismo del hombre, en el interior del hombre. Y entonces, cuando nosotros entramos en ese camino, entramos en ese servicio, queremos que muchas personas conozcan de Jesucristo. Ustedes han visto muchos predicadores, ahorita los hermanos que acabaron de pasar haciendo una invitación para los encuentros matrimoniales, y uno se pregunta, bueno, una persona, ¿por qué está en esto? ¿Por qué quiere que los demás conozcan a Jesucristo, que vivan esa experiencia? Porque verdaderamente somos testigos del poder de Dios. Somos testigos de que vivimos lejos del Señor, de que amamos tanto en nuestra vida que terminamos despreciando a Dios. Pero cuando tenemos un encuentro íntimo y personal con Dios, en X o Y experiencia, en X o Y movimiento, nos sentimos tan llenos, tan cerca de Dios, que decimos, hombre, queremos que otros tengan esta experiencia. Y entonces salimos también a predicar esa palabra, a anunciar a los demás, para que los pueblos se vuelvan a Jesucristo y que al volverse a Jesucristo tengan vida y vida eterna. La vida que nos da el mismo Señor. Y entonces, al entrar en este camino del Señor, pues lógicamente que descubrimos que el Señor es Dios, que es nuestro Salvador, que el Padre ya lo ha glorificado y que lo volverá a glorificar, como dice el Evangelio de hoy, y que al ser glorificado el Hijo, no solamente por el Padre, sino por nosotros, el príncipe de este mundo, diría nuestro Señor Jesucristo, ahora es el juicio de este mundo y ahora el príncipe de este mundo será derribado. ¿Derribado de dónde? Pues primero que todo de nuestro corazón, primero que todo de nuestra vida y también del corazón y la vida de todos los hermanos que se van convirtiendo y que van siguiendo ese mismo círculo espiritual, que se van encontrando con el Señor, que aman al Señor, que ponen al Señor en primer lugar y que amando al Señor en primer lugar se dan cuenta que también tienen que amar al prójimo, y amando al prójimo se dan cuenta que tienen que impactar este mundo, y al impactar este mundo se dan cuenta que son servidores del reino, y al ser servidores del reino se dan cuenta que ese rey es un rey que es glorificado, y que al ser glorificado el príncipe, el enemigo del reino tiene que ser derribado, tiene que caer. ¿Y esto cómo se llama? Se llama la luz venciendo a las tinieblas. Se llama la nueva alianza, permitir que la palabra de Dios sea la que ilumine nuestro corazón, sea la que ilumine nuestra vida. Y esto, hermanos y hermanas, lo tenemos que hacer a través del corazón inmaculado de la Virgen María. La Virgen María, que es nuestra madre, la Virgen María, que es la madre de Jesús, la Virgen María, que es la mamá de la palabra hecha carne. La Virgen María también permitió que esa palabra fuera escrita en el corazón. Dice San Agustín de Hipona que la Virgen María, antes de haber concebido al Señor en su vientre, lo concibió en su corazón. Es decir, la Virgen María también es una carta escrita por el dedo de Dios, por la mano de Dios, no con tinta, no en hoja que se rompe, no en tabla que se quiebra, sino que esta palabra fue escrita en el corazón. Y ella cogió esta palabra, la creyó, y esta palabra se hizo vida, y la Virgen María fue la primera que entró en ese servicio y que le entregó al mundo a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Tanto que dice San Bernardo de Claraval que el mundo era enemigo de Dios. Nosotros los hombres éramos enemigos, pecadores, lo viene a decir también la carta a los hebreos, enemigos de Dios. No nos merecíamos a Dios, nadie era tan digno de merecerse a Dios. ¿Y qué le tocó hacer a Dios? Crear a una persona digna. Dios la crea inmaculada, a la Virgen María, y a ella es que el Padre le entrega a su Hijo, a la Santísima Virgen María, y la Virgen María es la que se lo entrega al mundo. Y si nosotros nos podemos a ver algo, un ejemplo, Gálatas 4:4, al llegar la plenitud de los tiempos envió el Padre a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Lógicamente que sí, Dios le entrega a su Hijo único, a su unigénito, a la Virgen María, y ella es la que se lo entrega a Jesús. Por eso vámonos a la Santísima Virgen María, Jesús, y reconozcámoslo como nuestro Dios, amémoslo de tal manera que le demos el primer lugar en nuestra vida y entremos al servicio
de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia y démoslo también a conocer. Aprendamos de la Virgen, entreguémoselo a todo aquel que lo necesite, para que los pueblos se vuelvan a Jesucristo, los pueblos tengan vida y para que el príncipe de este mundo, para que el enemigo del reino de los cielos sea derribado y que la gloria de Dios sea en nuestro corazón y en nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Vamos a una pausa, a una alabanza hermosa con el hermano Neil Vélez y regresamos en tu programa. Muy bien. Listo, Padre. Bendición de Dios. Maravilla. ¿Cómo ve, hermano? ¿Cómo ve a su compatriota, Padre?